Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Soy Miguel Albero, el director cultural, y en nombre de la directora Ana Santos les doy la bienvenida. Muy contentos. ¿No se oye? ¿Se me oye mejor ahora? Pues reitero la bienvenida en nombre de la directora Ana Santos a la biblioteca para celebrar con ustedes hoy este Día de la Música. Todos los años celebramos el Día de la Música y no hemos querido dejarlo pasar este año. Y lo hemos hecho con un contenido muy especial y por una ocasión muy especial. Este año se cumple el centenario del nacimiento de Olga Ramos y por eso hemos querido dedicar este Día de la Música al cuplé. Vamos a hacerlo con una mesa redonda que va a coordinar Elena Vázquez, que es la jefa del Departamento de Música y Audiovisuales de esta casa, y después con una actuación de Olga María Ramos. Quisiera simplemente recordarles, para los que no lo saben, que así como esta Biblioteca Nacional guarda la tradición literaria de nuestro país, también guarda la tradición musical. Digo que es algo que a veces nos olvidamos, que aquí no solo hay libros, sino que también la música es patrimonio de nuestro país y ese patrimonio está resguardado en esta biblioteca. Y contarles también que con ese motivo vamos a partir de septiembre, tener una temporada musical fija. Es decir, hasta ahora hemos venido realizando actividades musicales aisladas y la idea es tener una temporada musical donde haya todo tipo de géneros musicales, pero que va a tener 10 conciertos al año, empezará en septiembre y esos 10 conciertos serán 5 que tendrán que ver con las exposiciones que hagamos y otros 5 serán de fondos de nuestra biblioteca. Así que les invitamos a partir de septiembre a participar y sin más dilación le voy a dejar la palabra a Elena, que va a moderar la mesa y que les presentará a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia en una tarde muy musical aquí en Madrid, en la que la oferta cultural de música es muy amplia y les agradezco que hayan elegido esta opción para compartir con nosotros esta celebración. Nos parecía muy pertinente, como bien ha dicho Miguel, dedicar esta jornada este año al género musical del cuplé, pues aprovechando la celebración de los 100 años del nacimiento de tu madre, Olga, que por todos es reconocida la gran dama del cuplé. Y luego pues también el título que hemos querido dar a la ponencia, a la mesa redonda de esta tarde sobre si es el último cuplé, no lo es, precisamente esos 100 años del nacimiento de ella y sobre todo la pervivencia o la supervivencia quizá del género, pues nos parecía interesante poder charlar sobre esto. Como también se refería Miguel, pues en la colección de la Biblioteca Nacional de España no solamente hay libros, sino que hay un tesoro musical muy importante. Tal vez algunos de ustedes conozcan efectivamente las colecciones de música de la Biblioteca Nacional, pero normalmente también se suelen relacionar con fondo histórico, con música histórica o música clásica, repertorios de clásica, pero sin embargo este tipo de músicas también está presente en nuestras colecciones y tenemos una rica colección de partituras de este género. Las más antiguas datan de 1911, tenemos por ejemplo partituras originales de La billetera de Manuel Borguñó o La segadora de Vicente Gallego, y quizá las más tardías, editadas, pues ya son de Joaquín Valverde, ¿no? del año 59, el Polichinela, pero no es así, en fin, hay un repertorio bastante amplio, varios centenares. En el caso de las grabaciones sonoras, pues evidentemente tenemos entre nuestras colecciones las recopilaciones que se han hecho de digitalizaciones de cuplés antiguos, una recopilación, por ejemplo, del año 99, que recopilaba grabaciones históricas desde 1907 al 36 de cupletistas, pues de Amalia Isaura, La Belladorita, Blanquita Pozas, Estrellita Castro, en fin, un montón de ellas. Pero, por ejemplo, tenemos también ediciones antiguas que pueden escuchar ustedes, además, de forma libre a través de Internet en la Biblioteca Digital Hispánica, pues, por ejemplo, de un Pizarra del año 24 de Cocito madrileño interpretado por Blanquita Suárez, o una grabación del año 16 de un rollo de pianola
de La peliculera de Modesto Romero. Entonces, bueno, nuestra colección también incluye este tipo de repertorios. El interés de Biblioteca Nacional es amplio en cuanto a la historia de la música se refiere, al patrimonio musical, y de los géneros clásicos o los géneros más tradicionales que se puedan, porque todos son fenómenos musicales y nosotros estamos para conservar y para difundir este patrimonio. Por eso creo que, bueno, estamos esta tarde con las mejores personas que podían representar este género. Entonces, pues les voy a presentar respetando el orden de intervención, ¿de acuerdo? Y así, pues en primer lugar va a intervenir el señor Javier Barreiro. Él es escritor y catedrático de literatura española. Es autor de unos 40 libros, artículos, conferencias, cursos. Él tiene una actividad de gestión cultural amplia como promotor de exposiciones, industrias culturales, etcétera. Y sus trabajos pues, están muy centrados en la literatura y la música popular del siglo XX. También es coleccionista y bibliófilo de libros, revistas, partituras, discos antiguos. Hay algunos libros que ha dedicado monográficamente, por ejemplo, a Raquel Meyer, la biografía, o sobre cupletistas aragonesas. Después va a intervenir don Enrique Encabo Fernández, que es profesor de música en la Universidad de Murcia. Y bueno, pues su actividad investigadora se centra en el estudio de la música, la literatura y la estética de los siglos XIX y XX. Y bueno, pues sobre todo centra su campo en la música, la literatura e ideología. Creo que sus aportaciones pueden ser muy interesantes, ¿no?, a la hora de contextualizar este mundo del cuplé. En tercer lugar, intervendrá Manuel Romar Fernández, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Y bueno, pues él fue jefe de redactor de la revista Semana durante muchos años. Actualmente trabaja en Es Radio y Libertad Digital y es un escritor también prolífico, con 14 volúmenes sobre copla, bolero, música popular española, cine, teatro, y es uno de los redactores del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Por último, pero no por ello menos importante, pues tenemos seguro que la conocen todos ustedes, Olga María Ramos, hija de Olga Ramos y del compositor Enrique Ramírez Gamboa. Y ya pues es una persona también absolutamente entregada al género y a la música, con una labor multidisciplinar que abarca actividades como escritora, compositora, cantante, actriz, y libros pues como de Madrid al cuplé. Tiene colaboraciones con programas de radio, ha dado conferencias por todo el mundo, en el Instituto Cervantes, en las GAE, en universidades de Burdeos, México, Buenos Aires, llevando siempre pues, por bandera este género y a la que le debemos tanto por que siga vivo, ¿no? Entonces, pues les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Por favor. Buenas tardes. Gracias a ustedes por su asistencia, por preocuparse por cuestiones como el cuplé, que no son las que interesan a los medios de comunicación, al parecer interesados en que nos preocupen cosas muy ajenas a nuestra historia y a nuestro ser. Gracias a la biblioteca por preocuparse del cuplé, a mi amiga Olga por estar siempre ahí presente en cualquier iniciativa alrededor del mismo. Lo exige su historia personal y familiar. A Eduardo Encabo por haber llevado contra muchas resistencias a la universidad este asunto, y al militante siempre en favor de la música popular española, Manuel Román, que tanto ha hecho por ella, ¿no? Pero bueno, a mí creo que lo que me tocaba decir aquí como enfoque, como envoltorio de esta pequeña ponencia sobre el cuplé, era eso, un poco situar al cuplé como género, como forma, como concepto, ¿no? Porque yo creo que el cuplé, si empezáramos a preguntar a la mayoría de la gente que se interesa, habrá evidentemente eruditos, habrá expertos, pero la mayor parte de la gente tiene una idea del cuplé que es una idea cierta, pero es una idea limitada, ¿no? La mayor parte de la gente piensa que el cuplé es la música popular española del primer tercio del siglo XX. Y es verdad, pero es una verdad limitada. El cuplé, desde luego, exige muchos... Yo, perdón por lo biográfico, pero el cuplé, y a mí me ha gustado siempre la música desde pequeño, me gustaba el cuplé, me gustaban otros muchos géneros. Pero ¿por qué me acerqué al cuplé? Pues porque en mi profesión, que es la literatura,
y mi especialidad es la de lo que ahora se llama Edad de Plata, 1880-1936, pues yo leía libros y se hablaba de todo este mundo continuamente, pero ningún erudito, ningún experto, ningún académico, ningún autor de libros te hablaba del cuplé. Entonces dije, bueno, pues esto que estaba aquí, ¿por qué nadie lo ha tratado? Y empecé a estudiar un poco, a preocuparme del cuplé a partir de, bueno, Raquel Miller y tal. Y en el momento que yo me interesé, prácticamente no había nadie. Vino primero un francés, Serge Salon, que los franceses, como saben, están siempre interesados por la historia sociológica, por la historia de las mentalidades, y a partir de ahí ya hubo una eclosión y ahí hace 25, 30 años ya el cuplé está difícilmente poniéndose en primer plano, porque en nuestro país, al contrario que pasa, no diré yo en los países cultos, al contrario que pasa en países hispanoamericanos como México, Uruguay, Argentina, que se preocupan mucho de su historia de la música popular, aquí no ha habido prácticamente coleccionistas, no ha habido prácticamente libros. ¿Cuántos libros hay sobre el cuplé? ¿Cuántos libros hay sobre la música española? Sobre el tango hay miles, sobre el corrido hay decenas, etcétera. Bueno, pues un poco eso. Entonces, además, el concepto cuplé, ya en una época muy temprana, es muy famoso el versito de Manuel Machado, gran poeta, pero este no es un gran versito, sobre el cuplé. ¿Qué es el cuplé? Una pequeña tontería que repiten todos los que hablan sobre el cuplé, ¿no? Pero es verdad, si Machado trata de definir el cuplé y no lo hace Manuel, es porque probablemente es difícil, ¿no? Sobre todo yo creo porque su estudio puede ser afrontado desde muy diversos puntos de vista. Empecemos por uno que es elemental, musical. Musicalmente, ¿qué es el cuplé? Bueno, esto es muy difícil de decir, yo no soy musicólogo, pero creo que un musicólogo tendría dificultades de decirlo, porque el cuplé no es un género que tenga unas reglas musicales establecidas, ¿no? No lo es, ¿no? Entonces, pero sí que podríamos decir, esto es mío, es que el cuplé sí que es una continuidad de la música española desde el siglo XVIII. La música española ha tenido una continuidad desde el siglo XVIII hasta, yo diría hasta 1960, no mucho más, cuando la música anglosajona entra como un torrente y todo lo disuelve y todo lo mata, muy cierta y muy estimulante. Entonces el cuplé, siendo tantas cosas distintas como en lo que ahora vamos a ver en un mosaico rapidísimo, el cuplé recoge toda la música anterior con los elementos también de fuera, ¿no? Porque la música española desde el siglo XVIII, que es un poco lo que podemos conocer más o menos, siempre ha estado abierta pues, a lo americano, a lo europeo, a lo francés. Entonces el cuplé viene un poco de la mano de lo francés y de lo italiano y un poco de lo nuestro, un poco incluso del folclore. Y luego va admitiendo, pues en la primera década del siglo XX, pues si viene la machicha, pues entra la machicha en el cuplé, entra el cakewalk, entra el foxtrot, etcétera, etcétera, ¿no? La música española, como casi todas las músicas, se ha impregnado de todo lo que venía de fuera. Así es la música popular. La música popular es música española, sí, la música española, ahora con los medios de comunicación que hay, una cosa se hace ayer en Quito, Ecuador, y nos llega hoy a nosotros. Pero es que antes, no en el mismo día, pero antes la música se difundía con una rapidez inusitada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tal vez por los barcos que pasaban de un lado a otro, los ejércitos, evidentemente, como todos sabemos, la Jota llega a Cádiz porque los gaditanos hacen la mili en Zaragoza, etcétera, etcétera. La música se difunde con una rapidez increíble. El Charleston aparece en España, en cuanto se pone de moda en los Estados Unidos, aparece en España porque hay un director de la orquesta del barco que llega en el viaje a Nueva York, a Nueva Orleans, donde sea, oye el Charleston y dice, y en la vuelta compone un Charleston y lo toca en la orquesta de su banco. Bueno, la música popular se ha difundido con una rapidez que ahora siempre, ¿no? nos puede parecer rara, pero así ha sido. Entonces, musicalmente, el cuplé viene a ser la continuidad de la música española de todos los tiempos, ¿no? Pero luego podríamos hablar de lo textual, de las letras. Y aquí ya tenemos que entrar en los dos cuplés que hay. El cuplé primero, que es el cuplé escénico, el cuplé, ya he dicho, diríamos que es la canción española a partir de 1933. No, el cuplé es un género escénico del teatro, la zarzuela, el género chico. El primer cuplé que yo conozco, puede que alguno encuentre alguno anterior, aparece en 1859 en una obra de Ricardo Puente Ibáñez. El cuplé era un cantable que se cantaban en las obras estas menores de zarzuelilla y que
bueno, unos alcanzaban éxito, otros no. Se ponen de moda estas que antes se llamaban coplas, empiezan a llamarse cuplés. Ojo, entonces no se llaman couplet tal como lo estoy diciendo, se llaman couplet, utilizando la palabra francesa, que va a durar mucho tiempo, pero a partir de 1905-1910 va a ser sustituida. Este es el cuplé original, el cuplé escénico. Lo que cantan los actores como cantable, que suele ser de tipo divertido, irónico, psicalíptico, crítico, de tal modo que en las obras de aquel tiempo, al final de las obras, muchas veces los autores ponen una retahíla de cuplés, cuplés equivalente a copla, 4 versos que riman en el sonante de los pares, para que los actores puedan cantar cosas distintas cuando les exijan la repetición. Lo que hacían los actores cuando iban a Palencia, a Valladolid, a La Coruña, a Villena, era enterarse de los problemas que había en o de las cosas que estaban candentes en ese lugar, y entonces improvisaban coplas que a la gente le interesaran. El arte de la morcilla tan natural en el teatro español de nuestros tiempos. Ojo pues, el cuplé en primero es una copla que aparece en el teatro español hacia 1860 y que, hasta que no se convierte en canción a partir de 1900, va a ser el couplet verdaderamente tal como lo percibimos, ¿no? Luego, lo más interesante, quizá desde nuestro punto de vista, sería lo histórico. Es decir, el cuplé, de hecho, es una cosa en 1859 cuando aparece, es otra cosa en 1900, es otra cosa en 1920. Esto es una historia del espectáculo español. El espectáculo español en estos años va a tener un recorrido y unos cambios extraordinarios. Venimos de la tonadilla, hemos llegado a la zarzuela, en el siglo XIX han ocurrido muchas cosas, pero desde 1866 hasta 1930 va a ocurrir mucho más que ha ocurrido antes. La historia se acelera porque todo se acelera, los adelantos técnicos, y entonces ocurren un montón de cosas y que no tengo tiempo aquí de explicar. Lo sociológico, ¿no? ¿Qué pasa con el cuplé? ¿Quién cantaba cuplés? En primer lugar, los hombres, los actores. Las mujeres van a tardar en cantar cuplé. Incluso en los discos, creo que la primera mujer que canta cuplés es en 1903, antes han cantado muchos otros actores. Sin embargo, en el escenario han cantado cuplés actrices extranjeras que han venido a España en los años 1890, la Bella Chiquita, la Augusta Verges, otras innominadas, que han puesto de moda este género. Este género es simplemente que una señora cante en un escenario una canción, cosa que nunca había pasado en España. En España solo se cantaba una canción en el teatro. No había una señora, fuera del folclore, que cantara una canción en el teatro. Bueno, pues se va a cantar a partir de 1903. Y fundamental es el disco, o el cilindro. El cilindro aparece en España aproximadamente en 1898. Ojo, que este es el documento. Todavía no tenemos imágenes. El único documento que tenemos para la música es la partitura y el disco. Entonces, el disco es fundamental. A partir de 1898 tenemos cuplés en España. Los primeros cuplés son teatrales. A partir de la Fornarina, 1904-1906, vamos a cantar ya cuplés canciones. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Son dos cosas distintas. Nosotros, cuando hablamos del cuplé, hablamos más del cuplé canción, que es una señora saliendo al escenario y cantar una canción de 2 minutos, muchas veces con un componente psicalíptico, y ojo, que, como he dicho en muchos escritos, la gente no iba a oír cantar, la gente iba a ver a esa señora que cantaba, que además se presentaba pues, de la forma más sexy que diríamos hoy posible, ¿no? Bueno, todo esto es muy importante, como digo, para la historia de las mentalidades, para la historia del espectáculo. Es un tiempo de cambio y el cuplé lo tenemos ahí como un ejemplo de ese cambio tan brutal que acontece en estos 20 años en que la vida cotidiana cambia de un modo tan fundamental. Todo cambia, o sea, solo la electricidad ya sería una cosa fundamental. Ha cambiado todo. Vivimos con los ritmos diurnos y nocturnos, pero bueno, aparte de la electricidad es el teléfono, el automóvil, todo cambia en 20 años, mucho más que cambió en cualquier otro tiempo. El cuplé es protagonista de todo este tiempo y el cuplé va a ser portador de todo ello, y en la época del cuplé canción, que es 1900-1930, el cuplé va a recorrer todos los episodios nacionales, en la gripe, la guerra de Marruecos, el cine,
el fonógrafo, cualquier cosa. Va a estar reflejado el semáforo, porque, a ver, ¿cuándo apareció el primer semáforo en Madrid? ¿1924? Bueno, pues tienes un cuplé de 1924 que no habla de semáforo, pero que tienes un semáforo en la portada. El cuplé es tan interesante porque es un documento al que no se le ha prestado atención hace unos años y bueno, no hablemos ya sería otra cosa que ya nos ilustrará Olga, del cuplé como canción, de la belleza de sus letras. Bueno, hay cuplés malísimos, como es natural, hay letras malísimas, pero también hay hitos que desde 1906, 1910, 1911 permanecen ahí como estelas, como hay cupletistas. No puedo dejar de citar, podría citar a muchas más meritorias, pero la Fornarina, que es la que nos lo trajo, Raquel Meyer, que es el dios del cuplé, y otras que se lo merecen tanto como ella, no puedo citarlas con emoción. Y de todas maneras, es muy interesante que dices esto de la modernidad, porque es un poco de lo que tú no vas a hablar, ¿no? De esta parte social y de un poco como es casi una crónica, ¿no? Lo que nos cuentan los cuplés. Ciertamente. Sí, de hecho voy a recoger todo el discurso de Javier porque voy en la misma línea, como no puede ser de otra manera. Realmente voy a aportar algunas ideas que me parecen interesantes subrayar, no son tanto ideas nuevas, pero creo que precisamente para celebrar hoy el Día de la Música. Voy a ser muy breve porque como sé que hay música y es lo importante, yo voy a hablar muy poco, que lo importante es escuchar música, pero sí que apuntar algunas ideas en torno a... He traído imágenes porque, como decía Javier Barreiro, el cuplé es un género musical, pero es un género muy visual y importa mucho ver, y si no están familiarizados con algunas de las protagonistas de esta época, seguro que a muchas de ellas las conocen, igual otras no tanto, pues también ponerles cara, cuerpo y, por desgracia, como son fotografías, no son dinámicas, no veremos el gesto, pero nos podemos hacer una idea de cómo eran. Es verdad que hoy en día muchos nos interesamos por el cuplé, por un género o géneros que parece muy antiguo y yo lo que querría es compartir y hablar de por qué, de dónde está el interés, cuál es el interés real de que no ir más allá de una mera moda de recuperación, sino por qué. Para mí hay varias ideas fundamentales. Por un lado, me parece un género, unos géneros muy modernos para su época y que incluyen muchas cuestiones muy modernas. Me parece un arte frívolo, pero verán que arte lo subrayo, porque me parece artístico. Y es verdad que en muchas historias de la música, bueno, en historias del teatro igual aparecían, las historias canónicas de la música, no aparecía para nada el cuplé porque era no arte. Y creo que ya es el momento de defender que realmente sí que nos encontramos ante un arte y, por supuesto, su enorme popularidad en su época. Ahí tiene un fragmento de una carta de Enrique Gómez Carrillo a Emilia Pardo Bazán, que viene a decir exactamente esto. Oiga, señora, si en España pensamos que Castelar y usted misma es muy importante, pero en Francia quien conoce es al lautero y a la tortajada, del resto apenas saben nada. Hay dos cuestiones muy rápidas que creo que a mí, que podemos debatir y comentar, me interesan mucho. Y es que creo que el cuplé, sobre todo, es un espacio de libertad, y esa libertad viene dada por muchas razones, pero quiero subrayar dos ahora mismo. Por un lado, nos hallamos ante géneros considerados menores, y esto lo propongo como algo positivo. Es decir, en un momento en que la crítica periodística es bastante poco dada a los cambios en los géneros serios, ya vemos el teatro serio y demás, a este cuplé no le presta mucha atención, por lo tanto se puede experimentar todo lo que se quiere más. No solo se puede, sino que se tiene que. ¿Por qué? Porque estamos ante un género comercial. Y me parece que la etiqueta comercial ya hoy en día es una etiqueta muy positiva. Estaremos todos de acuerdo en que no es nada fácil captar la atención de un público y convertir 3 minutos de canción en moda absoluta en todas las capitales de provincia y también en el extranjero. Por lo tanto, esta comercialidad, este carácter comercial del género hace que el público demande continuamente novedades. Hacen falta cosas nuevas todo el rato. Yo voy a hablar de la música, que es lo que más conozco. Es cierto, y lo ha apuntado Javier, que para una parte del público la idea del cuplé es esa parte psicalíptica que predomina en la primera década. Ahí tenemos a varias de ellas, la Fornarina en sus inicios y la bella Chelito, que se hizo famosa por enseñar el pecho, siempre el mismo, por cierto. Pero bueno, cuestiones, lo que según algunos autores se ha denominado el género ínfimo, pero es verdad que el cuplé el universo del cuplé es tremendamente amplio y se cuelan muchos ritmos que a la vez interactúan con la zarzuela y el género chico del momento. Tenemos la machicha, tenemos la rumba, tenemos incluso los tangos que se van colando antes de tipificarse como género en sí, pero también los ritmos de corte anglosajón, el charleston, el fox, el rag, y también esa vena andalucista, flamenca, patriótica, no sé muy bien cómo denominarla, pero que está ahí. Quizás el exponente más claro sería Pastora Imperio, de la que después diremos algo más.
Otra cuestión que me parece fundamental para entender la modernidad del cuplé es la importancia del cuerpo, el cuerpo femenino. No quiero caer en un reduccionismo según el cual la importancia del cuerpo femenino es la exhibición impúdica, en frase célebre del momento, del mismo. Porque el cuerpo es importante, bien sea desnudo, caso del pecho de la Chelito, pero también puede ser porque está engalanado y enjollado, caso de la Bella Otero, que se hizo famosa por la exhibición de sus joyas absolutamente fastuosas, o por la ocultación del mismo, como en determinados casos realizaba Raquel Meyer, dirigiendo la atención hacia donde ella realmente quería, su expresión facial o cualquier otro aspecto, o incluso el cuerpo retorcido, representado en Tórtola Valencia, cuya modernidad es similar a la de Louis Fuller o Isadora Duncan. Los adelantos técnicos, lo ha señalado con muchísimo acierto Javier, y es cierto, todas ellas no tuvieron ningún reparo en acercarse a todo lo que consideraban moderno en la época. La fotografía, algunas de ellas, la Fornarina tuvo auténtica obsesión por la fotografía. Me contaban que en eBay y por ahí se pueden encontrar todavía miles de fotografías porque se hizo miles de fotografías de las postales berlinesas y de otras. En este sentido se acerca mucho a otro mito como Marilyn Monroe, pero bueno, de eso hablamos en otro momento. La fotografía, todos los productos que denominamos efémera, cajas de cerillas, cajas de bombones. Ahí tenemos a la Fornarina con un aparato de reproductor de vídeo doméstico, la lámpara y, por supuesto, el cine. No me da tiempo, pero sí que es verdad que tenemos el honor de tener a las pioneras del cine estadounidense. Todos conocemos, y si no les invito a conocer, a Carmencita, la primera artista que aparece bailando en una imagen aún en el cine mudo, y según las últimas cintas aparecidas en la biblioteca, parece que fue esta Concha Piquer la primera en grabar en el moderno mecanismo del cine sonoro antes del cantor de jazz. Por lo tanto, nuevamente una modernidad muy evidente y muy en conexión directa con su época. Voy acabando expresando con una expresión que a mí me gusta mucho y que demuestra también el mérito de todas estas artistas del principio del siglo, y es que para mí son ninfas del arroyo, en el sentido de que muchas de ellas, o la mayoría, venían de ambientes muy humildes, les costó mucho llegar a donde llegaron, pero se convirtieron en ninfas y en inspiración y en musas. No solo fueron admiradas por su arte o por su belleza, que realmente la tenían, sino que también llegaron a inspirar a todos los autores o a muchos de los autores del momento. Pastor Emperio fue una de las musas inspiradoras de Julio Romero de Torres, Ben-Hur, entre otros. Para La Goya escribió Granados y Periquet, las tonadillas al estilo antiguo. Y bueno, Raquel Meyer, pues no voy a decir nada estando Javier Barreira aquí, pero ya sabemos que estableció tertulia literaria, tertulia artística, gracias a su unión, efímera pero unión, con Enrique Gómez Carrillo. Todos ellos tuvieron relaciones sentimentales en muchos casos, pero relaciones también artísticas con ellas. Manuel de Falla, Los Álvarez Quintero, Jacinto Benavente, y todo esto traspasó y llegó al futuro. Por una parte del público no es muy conocido que Manuel de Falla imaginó la gitanería del amor brujo, la primera versión, luego se versionó varias veces, para Pastora Imperio, y fue montada para ella y la estrenó. E igualmente la Argentinita, que provenía de este universo frívolo, fue una de las renovadoras del teatro del arte con Gómez Sierra, con Martínez Sierra y con Lorca. En fin, mucho más allá de unas cantantes sin más, sino todo un género social, todo un género musical y todo un género, en mi opinión, y espero que la compartan, artístico, muy artístico y muy moderno. Y seguro que tenemos ocasión de detallar más asuntos. Claro que sí. Te damos paso. Mi turno, a ti. ¿no? Bien, complemento algo sobre lo que han dicho mis compañeros, muy brevemente, un esquema de lo que fue el cuplé. El cuplé en la primera parte, y pienso que es lo que, haciendo investigación y leyendo comentarios de otros estudiosos o simplemente seguidores de este género, se cree que el cuplé fue siempre una canción alegre, una canción pícara, y creo que es lo que ha quedado, puedo estar equivocado, para mucha gente. Y es cierto que en la primera parte del nacimiento del cuplé es así. El cuplé, dicho queda, viene a España desde Francia, y aquí, a partir de una canción que se hizo muy popular, La Pulga, la trae una señora alemana, Augusta Berges, la estrena en el Teatro Barbieri, y una española, Pilar Cohen, adapta la canción en español con una letra que le proporciona, creo que Montesinos, otro autor de la época, y entonces La Pulga se hace muy popular desde Madrid, desde Barcelona y luego pues, por toda España. Supongo que saben ustedes lo que era La Pulga, era simplemente una
señorita que salía a escena y se pasaba todo el rato diciéndose que tenía un animalito que le picaba, y naturalmente todo esto dicho en un lenguaje que tenía un doble sentido, ¿no? Es la primera canción dentro de este género que algunos etiquetan como ínfimo. Ínfimo, entonces, yo creo entender que no tenía la connotación que hoy tiene este vocablo en el diccionario de la Academia Española. Lo ínfimo es lo que está por el suelo y tal. Yo creo que entonces no, más bien se le aplicaba a lo que era, pues eso, sin llegar a ser soez, pero eso, pícaro, frívolo, ¿no? Y en esta parte que llega hasta 1910 se significan prácticamente todas las primeras cantantes de entonces, a las que se llamaba cupletera, y lo que en Francia eran las disseises o chanteurs, como se quiera en el lenguaje galo. Estas señoras, en realidad venían un poco, como se decía, del arroyo. Eran mujeres que querían ganarse la vida de esta manera, cantando, unas mejores y otras peores, y sobre todo enseñando su anatomía. A partir de 1910, el género, aunque no se elimina del todo esta acepción psicalítica, va poco a poco, digamos, dulcificándose y llegando a un cuplé que es más romántico. Pero, no obstante, en esa primera decena del siglo XX, todavía las primeras intérpretes de entonces, incluida la Fornarina, caen en ese, llamémosle, pecado venial, lo que sea, de llegar a la popularidad a base de enseñar su cuerpo. La palabra psicalística, que también se aplica, porque lo de ínfimo, digamos que lo terminaron de apoyar los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, del que hemos visto un programa en estas imágenes, estrenando un sainete, ¿no? Y así quedó el género ínfimo, dicho por estos autores sevillanos de comedias costumbristas del sur. Lo de psicalítico nadie ha llegado a acertar porque esa palabra no tiene ningún sentido en nuestra lengua. Olga María Ramos en un libro apunta una cosa que puede ser, que es que alguien, un empresario que no tenía cultura alguna, confundió eso de psicalítico por apocalíptico. Quería decir que una función iba a ser aquello lo más grande del mundo y en vez de decir apocalíptico dijo psicalítico. La palabra hizo fortuna y ha quedado así para la historia del cumple. Bien, la Fornarina, que muere en 1915, es la que poco a poco va refinándose gracias a un periodista madrileño, José Juan Cadenas, que aparte de amante es quien le proporciona las canciones, unas propias y otras adaptadas del francés. La lleva a París. París es entonces el centro de Europa. Ha acabado, empieza la Primera Guerra Mundial, pero todavía en vísperas de la contienda, París es un centro de diversión. Y allí la Fornarina tiene un éxito extraordinario y cuando viene a España está ya consagrada y es una mujer que de haber sido una mujer, digamos, de la calle, su madre lavaba en el río Manzanares y el padre era guardia civil, ¿no? Bueno, era de familia muy pobre. Bueno, pues se refina con la ayuda de su amante, de Cadenas, e incluso a hablar francés, incluso a defenderse en inglés, según cuentan. Y entonces introduce una variante en ese cuplé, antes psicalítico, antes ínfimo, para hacerlo más romántico, con títulos que luego nos recordará seguramente Olga María Ramos, de la Fornarina, que para muchos estudiosos es la primera verdaderamente reina de ese cuplé que ya no es tan pícaro, que ya es el cuplé romántico, casi canción, casi lo que luego llamaríamos copla. Todavía Raquel Meyer y otras coetáneas siguen ese camino de enseñar sus partes pudendas. Y en 1920 ya viene una segunda etiqueta del cuplé, que ahí es donde entra ya la canción romántica. Y ahí es donde se consagra, y no vamos a hablar de ninguna más, pero sí de dos de ellas que son fundamentales. Una es Aurora Mañanós Jaufret, una bilbaína a la que apodaban La Goya, y que rompe la costumbre que era entonces de estas intérpretes, que es que salían solo con un vestido que los modistas de la época más o menos los confeccionaban de la misma manera, no había ahí originalidad, pero ya La Goya
lo que hace es incorporar a cada canción, según si se refiere a una provincia española o a un tema determinado, lo hace con una ropa que tiene algo que ver con el texto, con los cantables, ¿no? Y esa es una de las aportaciones de la Goya, la de los vestidos y también, desde luego, de su voz. Se casó, por cierto, con un gran novelista, Tomás Borrás, al que yo me encontraba en los años mitad de los 60, me encontraba por la calle, iría al trabajo a las 9 de la mañana y era un hombre fornido, había sido muy atractivo y había conquistado a la Goya. Ella murió antes, en 1950, y él incluso, Borrás, que es uno de los escritores, aparte de los citados por mi compañero, que también ayuda a su mujer, incorporándole pues letras que le facilitan, ¿no? Ya entonces el cuplé es una denominación que digamos, se cambia por las variedades, y se empieza a utilizar en las crónicas el género de las variedades, viene un poco de las varietés francesas, pues las variedades. Y ahí se van incorporando intérpretes del género andaluz. Los cronistas de la época y algunos autores utilizan la palabra flamenquismo, folclorismo, es decir, una serie de términos que no responden exactamente a lo que era entonces ese cuplé, que era la antesala de la copla, ¿no? Porque folclore es algo, un término que abarca musicalmente algo de mayor contenido y profundidad, y no era aquello. Pero ahí, en ese género de las variedades, ya intervienen intérpretes como la antes mencionada Pastora Imperio, a la que yo tuve el gusto de entrevistar varias veces, vivía en la calle O'Donnell, ya en el ocaso de su vida, y Amalia Molina. Las dos son andaluzas y las dos lo que hacen es interpretar sencillamente canciones andaluzas con ritmos de entonces, ¿no? ¿Y qué otras intérpretes? Bueno, Raquel Meyer es también la que en esa época es la que interpreta, no estrena, paga 500 pesetas, que entonces era mucho dinero, por cada una de estas canciones, dos de las cuales le harían famosa no solo en España, sino fuera de España y en Estados Unidos, que son, como todos ustedes sabrán, La Violetera y El Relicario. Son probablemente los dos cuplés, hoy se pueden llamar si quieren copla, que todavía se siguen escuchando. Y llegamos a la época de la República, donde aquello es un despiporre, donde ya entonces bueno, otra vez, pero ya todavía más soez, una serie de canciones con letras absolutamente, bueno, de estas que se llaman ahora no eróticas, sino, en fin, groseras y que no tienen nada que ver ni siquiera con la primera parte de lo que era el cuplé psicalíptico, ¿no? Y las autoridades de la Segunda República eso lo toleran, y cuando ya llega la guerra civil, naturalmente lo que llega después es lo que ya hemos llamado muy posteriormente la canción española, que en su gran mayoría de repertorio pertenece a Andalucía, más que nada por sus autores, Quintero, León y Quiroga, y algunos otros, más su intérprete, que aunque era valenciana, se adapta muy bien a este nuevo género, que es el de la copla. Ahora bien, estudiosos, en los pocos libros que se han editado sobre la canción popular, sobre el cuplé o la copla, sobre todo los escritores de los años 30 y 40, llaman ya a estas cantantes, incluida Pastora Imperio u otras, las llaman cupleteras, y no son cupleteras en sí. Es decir, Concha Piqué no era una cupletera, pero le endosan esto. Da igual el término que se le diga, cupletera, cantante, cancionera, lo que sea. Pero el hecho que el cuplé ha ido evolucionando y ha llegado luego ya en la posguerra a lo que es solamente la canción española, los géneros de variedades y lo que hacen Concha, Juanito Reina y todas las demás, que ya no tienen nada que ver con ese cuplé. Termino mi parte solamente de una cosa. El año 1952 es cuando, después de unos años, digamos unos 20 años, que el cuplé prácticamente ha desaparecido, es cuando un programa de Radio Madrid, aquellos tiempos del cuplé, es el que resucita este género
gracias al maestro Manuel Montreal y sobre todo de la intérprete que realmente se consagra entonces con el nuevo cuplé, aún reviviendo títulos añejos, que es Lilian de Celis. Llegados a este punto, retomamos la narración pues, con la aportación de Olga. Yo diría que efectivamente, bueno, todo lo que han dicho, quiero daros las gracias a todos por haber acudido a la llamada de querer, sobre todo vosotros, porque el Día de la Música, que el cuplé sea considerado tan importante para estar en este lugar tan maravilloso, pues para mí es estupendo, porque yo quiero deciros simplemente qué argumento puedo yo aportar. Yo estoy enamorada del cuplé, yo lo estudio, lo interpreto, lo amo con locura. Manuel Machado efectivamente lo quiso definir, y como es tan complejo, al final decía, será alguna cosa el cuplé, pero tiene una frase absolutamente definitoria de lo que es el cuplé. El cuplé es la poesía callejera de la luz artificial. Y esto significa que es la crónica de una época, de lo que has hablado, de que los autores se inspiraban en hechos reales para componer sus cuplés. Tú decías que era moderno, es cierto. Olga Ramos decía, el cuplé fue el rey de la música ligera. Barrió con todo lo que había, pero convivió muy bien con la zarzuela. Y no era ínfimo porque fuera menor, pero sí que al principio lo fue. Al principio era un cuplé verderón, que nosotras, las Olgas, nunca lo abordamos, porque el cuplé que Olga utilizaba, al que más le gustaba, era el de la fornarina, que era la picardía fina. Voy a poner un poquito a ilustrarlo, por ejemplo, el pulverizador. No hay nada comparable al toque. Y como no sabéis a qué toque me refiero, cuando digan la palabra toque, todos hacéis. Venga, no hay nada comparable. No he dicho toque. Pero ya se lo imagina. Al toque de elegancia, ni a la sutil fragancia del pulverizador. Pam, 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 pam. Atención, niñas, que esto es muy picaresco. Se coge con cuidado, se aprieta la borlita y cae la lluviecita de encanto seductor. ¡Ay, qué picardías canto! Pero qué finas, con esa vocecita. Entonces, estamos viendo que el cuplé es la crónica de una época. Por ejemplo, salió un señor asustando a las señoras y no llevaba debajo nada más que el traje de Adán, como dice la canción, y hacía así, porque salió una noticia en el ABC, que era el sátiro del ABC. Las niñas de las tardes del Ritz, las niñas reprimidas, cuando salían a bailar, no tenían ocasión de entablar una relación, y entonces se iban con sus mamás al Hotel Ritz. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz. Y se iban allí y pescaban novio, que es lo que querían. Entonces, eso es lo que inspiraba a los autores. Y luego estaban aquellas mujeres a las que yo admiro profundamente. Las cupletistas eran valientes, porque subirse a un escenario era ser consideradas de mujeres de moral distraída, ¿no es cierto? Era una cosa que ya era imposible, que ya las echaban en el San Benito y era tremendo. Luego, ¿qué ocurrió? Muchas se quedaron en el camino, pero surgieron las grandes. La que decía la Goya, las buenas se cuentan con los dedos de la mano. La Goya, efectivamente llamada la cupletista intelectual, aportó mucha intelectualidad, mucha cultura al cuplé. Era una gran actriz, aunque para mí la más actriz de todas fue Raquel Meyer. Raquel Meyer, la cantactriz del cuplé, una mujer que llegó a ser tan importante en aquella época, que cruzaba el Atlántico en uno de aquellos transatlánticos estilo, bueno, pues todos esos que recordamos, Titanic, pero sin naufragar, y entonces llevaba 3 cocineros con ella, uno español, uno francés y uno chino. No lo digo por nada más que para que veáis la categoría que llegó a alcanzar aquella mujer.
Cuando llegó a Nueva York, que tardó mucho en ir, pero por fin fue, porque en Francia era muy querida y allí pues estaba muchas largas temporadas, pues se llegaron a pagar $25 por la butaca cuando en el Empire Theatre, cuando a lo mejor pues el gran Carlos Gardel, que era maravilloso, o Maurice Chevalier, se pagaban $7. Ella fue maravillosa. La Fornarina, para mí, la que me inspira más ternura. Era madrileña, hija de una lavandera y de un sargento de la Guardia Civil. Y de ese humilde origen iba con su mamá a lavar al río, como habéis dicho ya, no estoy descubriendo nada. Y mi padre, que la quería tanto y la admiraba, como murió muy joven, con 31 años, le compuso una poesía pequeñita. Eso era un cuplé, pero yo lo voy a decir sin música. Si bajas a la feria de San Isidro, acércate al recinto de los silencios, donde bajo amapolas y azules lirios duerme la Fornarina su sueño eterno. Puede ser que su lindo polichinela, al que ella cantando dio movimiento, vele fiel su descanso, cual centinela, mientras penden sus hilos del firmamento. Creo que te vamos a dejar ya directamente el escenario. No, decid. Hablad, decid, preguntad. No, porque Hay un personaje, yo quisiera que habláramos ahora o dentro de unos minutos, que me parece fundamental en la historia del cuplé. Retana. Es Álvaro Retana. Lo he dicho yo antes, o sea que estamos los dos en la misma onda. Álvaro Retana, Hombre, que fantástico. publica el año 65 un libro que llama El arte frívolo. Yo creo que él quería titularlo El cuplé y la editorial, pero bueno, El arte frívolo. Entonces son 300 páginas con unas señoras, bueno, por llamarlas de alguna manera, todas gordas, como si de esa época que gustaba mucho la mujer, como en los tiempos de Rubens, aquellas Madonas, y son todas, vamos, de estas que ahora las que tienen dislexia, ¿no? O sea, vamos, al lado de ellas, y entonces la mayoría hay 300 o 400 páginas, ¿no? Y en cada página aparecen 2 o 3 fotografías de ellas. Luego aparecen 600 o 700 cupletistas, cuidado, de ellas en realidad solamente hay 8 o 10 que las hemos citado aquí, que son las que realmente son populares. Y luego hay unas señoras que es la bella no sé qué, la truanita, la no sé qué tal. No solo publica este libro, luego publica un segundo más. Y hubo un tercero, porque yo fui un día a la Sociedad General de Autores y vi ahí un montón de fotos allí y pregunté quién era. Dice, son fotos de Retana. Retana ya se había muerto. Y la ERGAI publicó un libro que luego no salió a la luz pública. Yo lo tuve en las manos. Es un libro extraño, pero donde ese Retana llegó a coleccionar todas las que salieron allí, pero todas que no tenían ni importancia alguna, salvo las 10 o 12, ¿qué tal? Pero Retana, que era, y voy a ser breve, era autor de letras de canciones. Alguna vez también compuso música. Escribió muchos artículos en ABC, cuando ya, porque él estuvo en la cárcel, era republicano, homosexual y tuvo problemas con eso, y ya firmaba como Carlos Fortuny. Y luego hacía unos dibujos para las coreografías maravillosos. La Editora Nacional tiene un libro magnífico de sus diseños y eran modernos. Era un personaje fantástico del que debía haberse escrito una biografía, y la única que hay es de Luis Antonio de Villena, pero muy literaria, y no se habla de lo que era este personaje. Era imprescindible, sin él no hubiera sido lo mismo. Y Retana es el autor de las canciones de Retana, ¿no? Hombre, pues una de ellas es las tardes del Ritz. ¿Qué Morris? Las tengo aquí por si se me olvida. Vamos a ver, Batallón de... No, esta no, sí, a Batallón de Modistillos. Sí, música de Aquino. Fíjate, las tardes del Ritz, Ay Sandunga. En realidad, Ay Sandunga era mexicana. Una canción mexicana que la adapta Retana. Como el Benibén, que vino de México. Sí. Bueno, Retana fue, desde el principio, yo creo que la persona más importante fuera de las cantantes de la historia del cuplé. Desde 1911, que le hizo muchas de las canciones o se las preparó a la Goya, hasta prácticamente su muerte en 1970, porque él, como ha dicho Manuel... Un poco antes, asesinado bueno, por un asunto no está vidrioso. Claro, no está claro eso. De un amante joven. Yo he dicho eso en un libro, pero no está tan claro. Tú, a ver si lo mataste tú. Pues igual lo maté yo. Pero bueno,
tiene efectivamente el libro que ha dicho Manuel de Historia del arte frívolo, tiene Historia de la canción española, y luego salió un libro en la Sociedad de Autores que se llamaba, me parece que, no sé qué, Señoras del Escenario, que recogía un álbum suyo con comentarios en que había guardado muchas fotos. Retana tuvo mucha importancia en esta recuperación del cuplé que protagonizó Lilian de Celis y luego Sara Montiel, porque cuando salió de la cárcel en 1948, donde, bueno, es un asunto conocido, él fue encarcelado y salvó de la muerte por poco, porque aparte de su bisexualidad, más bien tirando a homosexualidad, en el juicio se le dijo aquello de que era acusado de beber Ay, sí, pero eso es muy... Ay, semen eso, en los vasos sagrados. Y entonces él No, pero hay otra historia con él, que es que dicen que estaba en casa de Tina de Jarque. Tina de Jarque fue una espléndida señora con una vida para hacer un serial de esto, ¿no? Porque un comandante de los republicanos se fugó con ella y... Con ella y las joyas que habían robado. Y los fusilaron a los dos. Pero ahora Retana estaba un día en casa de la pareja de Tina de Jarque y del comandante, que era el que robaba las joyas, y lo acusaron a él de eso. Pero vamos, quien quiera acceder a la historia de las variedades en España tiene que leer a Retana desde el año 10 hasta el año 70, porque como bien ha dicho Manuel, él hizo de todo. Hizo figurines, conoció a todas, estuvo en todos los sitios y... Eso desde el punto de vista que estamos hablando de este personaje, pero musicalmente hablando y como poeta, para mí el mejor compositor de cuplé, que lo descubrí precisamente porque cuando me gustaba un cuplé, digo, a ver quién es el autor. Juan Martínez Abades, gran pintor de marinas asturiano, con una categoría personal enorme y que de repente se enamoró del cuplé y se dedicó, se vino a Madrid, colgó los pinceles durante una temporada porque alternó, nunca dejó de pintar. Si vais a Gijón hay un cuadro que se llama La ola, que parece que te está salpicando, o sea que era de gran categoría como pintor. Pero, por ejemplo, una de sus canciones una de las canciones que nadie podría pensar que fuera de un asturiano. Tengo un novio cajista de imprenta. Fíjate, eso, el Cipriano. Pero, por ejemplo, Ana, Los amoríos de Ana, Mala entraña, Agua que no has de beber, todas esas... Y Flor de té. Y Flor de té, Amor de muñecos. Era, además, ¿sabéis qué ritmo utilizaba siempre? Pero muy camuflado, el chotis. Todos lo ves en las partituras, que yo tengo también una colección de partituras antiguas, y pone precisamente que tiempo de chotis. Flor de té es una linda zagala. Y dirá, ¿pero cómo va a ser un chotis? Pues sí, pam, 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 pam. Va haciendo ese ritmo y lo pone en la partitura. Tiempo de chotis. Serranillo, serranillo. Eso era. Por eso yo decía que Álvaro Retana, que fue imprescindible, y también hay que nombrar, y tantos que hubo buenísimos, Zamacois, que hizo Nena, mi cuplé preferido, pero es que Juan Martínez Abades sí que merece. Yo fui a la sala de cámara del Auditorio Príncipe de Oviedo y les descubrí a los asturianos que el autor de todos esos cuplés tan buenos era Juan Martínez Abades. Y luego di una conferencia en Bellas Artes, en el museo. Y cuando terminó, al día siguiente, yo me fui al museo y decía, yo quiero ver la obra pictórica de Juan Martínez Abades. Y me dijeron en la entrada, es que tenemos otra colección, porque es muy pequeñito el Museo de Bellas Artes de Oviedo, que está en Asturias, bueno, en Asturias, que se llama de Asturias. Enfrente de la catedral. Exactamente, y entonces yo llegué allí y me dijeron que no lo podía ver. Y entonces yo expliqué que yo había venido de Madrid a hablarles de Juan Martínez Abades a los asturianos, y entonces me dejaron entrar en los almacenes y pude ver todos los cuadros así de cerca, me sacaban todo aquello, yo estaba emocionada. Así que... Pero se hizo rico, como otros autores, que he citado, Zamacois no vendía una novela. Abades no creo que vendiera muchos cuadros. Con el cuplé, se hicieron ricos entonces con estas canciones. Por tanto, eran canciones verdaderamente populares que generaban en la sociedad de autores muchos derechos.
Una cosa que es los ritmos. Habéis apuntado antes una serie de ritmos que son los que componen el amplio repertorio del cuplé. Es decir, para diferenciarlo de lo que fue en Francia, habéis hablado, bueno, la machicha viene de Francia, el charleston de Josephine Baker también, pero luego hay otros sudamericanos, tangos y todo eso. Pero hay dos... No es un placer. Exactamente. Eso es un tango, es más un cuplé. Claro, pero hay dos ritmos que no olvidemos. El ritmo más español que hay, se quiera o no, lo quiera o no, es el paso doble. Y ya está. La Y luego, chica del 17, yo te lo voy ilustrando. y luego madrileño, el chotis. Aunque nació como sabéis, en Escocia y también luego en Alemania tuvo ahí también su participación, pero el chotis es madrileño. Entonces, el chotis y el paso doble está instalado en Vals, el la repertorio polka del cuplé. Es infinito. Da para mucho. Da para mucho. No está muerto en absoluto, tiene un campo de estudio amplísimo. Eso. y muy La pregunta era precisamente, que me encantó cómo se llamaba esto. ¿El último cuplé? Interrogación. No. en absoluto. ¿No? Así que... Pues es que hay que hablar de su madre, de decir, yo he dejado la cosa en lo de Lilian de Celis, que aunque tú tienes tus reparos, pero no se la puede obviar a Lilian de Celis. Tiene una voz preciosa, Lilian Lilian de de Celis. Celis. Muy se la puede bonita voz. obviar. Bueno, sí, porque Y a Sara Montiel. yo quiero cuidado. ser pesimista. Es decir, la última zarzuela creo que fue por el año 40 y pico, y el último cuplé verdaderamente de creación... Que yo he compuesto cuplé, estás aquí. Bueno, digo que haya trascendido. Entonces, hace 70 años. Entonces ni se componen tangos, ni se componen buleros, ni se componen pasodobles, ni se componen... En el año 60 murió todo esto, y aquí hay una gente que lo está estudiando, que lo está reivindicando, y que a lo mejor, como ha pasado con tantas cosas, en un día lo saca a flote. Pero desde luego no está a flote ni la zarzuela, ni el tango, ni el cuplé, ni el bolero, ni nada. Merece una segunda edición. Sí, Tengo otra. que cortaros porque Habéis esta señora preguntado tiene que que darnos un concierto. el título de la conferencia que nos sugeríais para debatir y hablar es el último cuplé. Bueno, el último cuplé fue la última canción que estrenó La Fornarina. Sí. Antes de 1915. Yo tengo, por cierto, una grabación de 1910. Fue Fíjate, profética, pues murió. esa grabación con un sonido, ella tiene la voz muy aguda. Bueno, y luego lo que ha dicho, aquellos tiempos del cuplé de Lilian de Celis en la radio. Se le adelantó Juan de Orduña al dirigir la película Maravillosa. El último cuplé. Magnífica. La verdad es que Lilian de Celis quería haber hecho antes, aprovechándose del éxito del Pero programa de radio, haber hecho una película. La hizo después, y ya claro, el éxito de aquellos tiempos del cuplé no fue Sara lo mismo. Montiel Y Sara Montiel... hipnotizaba la cámara. Y Sara Montiel lo que hace, Lilian de Celis no. Juanito Orduña, Aunque que cantase había bien. sido su compañero en Locura de Amor, bueno, dirigió Locura de Amor, hizo un papelito allí de Mora, Sarita Montiel, hizo el último cuplé. Pero antes de contactar con ella, lo que quería Juan de Orduña, como es sabido por mucha gente, es que hubiera sido Imperio Argentina su estrella. No se Y si sabe, no, uy, eso Concha es una Piquer, o cantidad. si no, Juanita Reina. Pero las tres se negaron. Y entonces Juanito Orduña eligió a Sara Montiel, pero en principio no iba a cantar ella los cuplés, sino los iba a doblar otra persona, que iba a ser Lilian de Celis. Y cuando Orduña le propone a Lilian, oye, tú tienes que doblar los cuplés, dice que Nanay, que ella o es la estrella y canta, y si no, nada. Y ahí es donde de pronto Sara Montiel, que no sabía cantar, porque eso es verdad, y a mí me lo dijo el maestro García Morcillo, que fue su primer maestro, el que le instruyó. No le hacía falta. Y bueno, y entonces, bueno, bien. Y entonces Sara Montiel interpreta un cuplé sensual, no tiene nada que ver con su voz grave, con las artistas del cuplé de toda la vida, y como ella me dijo a mí y a otros muchos periodistas, ya no canto, ya digo la canción. No, pero Y Sara Montiel eso fue hizo después. mucho por el cuplé, porque la película se ha pasado a El otro día la vi en La Violetera, los me pareció vídeos, mejor que y ahí- nunca. Muchas así, ¿no? gracias. Una Vamos a hacer un vocecita. Ya sabes pequeñito que yo estoy receso con ella para 6 que ya se meses preparen y- y vamos a la segunda parte de la velada, que vamos a disfrutar pues, de la Estoy dando una conferencia en la Universidad de Murcia. Bueno, ¿qué hacemos? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Se llama, como saben, Vamos ya. Olga Ramos le puso voz al cuplé. Ella le dio una dimensión que no le había dado ninguna otra, y no es porque sea su hija, porque al ser cupletóloga las he escuchado a todas, las he admirado, las he querido, y así he escrito de ellas en mi libro De Madrid al cuplé, una crónica cantada.
Pero es que Olga aportó muchas cosas al cuplé y es de lo que yo voy a hablar. Vamos a ver ahora una imagen de Olga, así. Lo que pasa es que yo aquí no tengo... Bueno, vale, puedo ver, pero como va a estar fija podéis poner un poquito de luz por aquí, por favor. Un poquito de luz aquí. Bueno, tengo que empezar con los agradecimientos, porque en cuanto yo vine aquí a hacer la propuesta, se me abrieron las puertas de tal forma que no puedo dejar de nombrar a las personas que lo han facilitado. El equipo completo del Departamento de Música de la Biblioteca Nacional de España, que en todo momento se mostró partidario no solo de rendirle tributo a Olga Ramos, que es para lo que yo vine, sino que en dedicar el día de hoy, Día de la Música, este espacio al cuplé, con mención especial, y lo tengo que decir porque fue mi embajadora, entre comillas, Inmaculada Torrecillas. Vino aquí, yo se lo dije, inmediatamente me puse en contacto con las personas adecuadas, pero no puedo olvidar, por supuesto, a quien dio el visto bueno, que fue el director de la División Cultural, don Miguel Albero Suárez, que está aquí y le agradezco su presencia. Como saben, este año se cumple el centenario del nacimiento de Olga Ramos, insigne violinista que, prendada del cuplé, le dio al bello género una nueva dimensión. Considero de obligado cumplimiento evocar a tan grande artista que se ganó ya en su alegre otoño, así le gustaba a ella definir la etapa más reconocida de su vida, la admiración y cariño de muchas personas, tanto en España como en Latinoamérica. Sepamos algunos datos desde su nacimiento en aquel ya lejano 20 de julio de 1918. ¿Por qué Olga? Llegaba a España la terrible noticia del asesinato del zar Nicolás II y su familia el 17 de julio de 1918. La impactante noticia recorrió el mundo. El nombre de Olga, la primogénita de los Romanov, gustó a mi abuelo y decidió que su hija, nacida pocos días después, se llamase así. ¿Familia de artistas? Pues sí. Y no fueron profesionales, pero sí que lo fueron. Mi abuelo, el portugués Joaquín Sanguino, cantaba maravillosamente los fados. De tanto pasar la frontera a trabajar a España, se enamoró de Emilia Gutiérrez y tuvieron, cuando se casaron, pues sus hijos, dos, un varón y una hembra, pero mi abuela, la madre de Olga Ramos, María, cantaba como los ángeles, era maravillosa. Los tabúes de aquel principio del siglo XX le impidieron ser artista. Bueno, ser artista no se lo impidieron porque lo fue desde que nació. Tenía una voz preciosa. Cuando siendo muy joven volvía de coger agua, porque eran muy humildes, con su borriquillo, las vecinas se asomaban a las ventanas para oírla cantar y se decían unas a las otras: ¡que viene Mariquilla! ¡Que viene Mariquilla! Y es que María Sanguino no solo cantaba todos los palos del flamenco, allí en Badajoz, sino que bordaba cuplés y zarzuelas con una voz que recordaba a los pianísimos de la Caballé. Con apenas 18 años, ya estamos en 1906, se casó con el militar Francisco Ramos. Tuvieron 8 hijos, pero únicamente sobrevivieron Elia, Olga, Beatriz y Emilia. Olga enseguida destacó y tuvo claro aquello de mamá, quiero ser artista, en este caso papá. Claro, mi abuelo de ninguna forma. Entonces, para desanimarla, mi abuelo le dijo que si quería ser artista, que aprendiese un instrumento. A los pocos días llamaron a la puerta y se llevaron mis abuelos una sorpresa enorme porque mi madre, con 7 años, se había ido al Conservatorio de Badajoz y había traído a uno de los profesores a la casa. Y cuando abrieron la puerta se encontraron a mi madre con un señor de la mano, un profesor del Conservatorio de Badajoz. Un año más tarde ya estudiaba música en la capital pacense, en concreto el violín, un instrumento tan difícil y que ella hacía hablar. Olga Ramos nació en Badajoz. Voy a cantar un poquito a capela.
nació niña guapa, nació en Badajoz, en el 18, esquina al Casón. La voz de su madre flamenca llegó en sueños de arrullo a su corazón. La de la voz de seda que se hace vocación, la que va a las verbenas, rebuja en el mantón. Olga, tan madrileña, siente en su corazón que por ser extremeña el mundo conquistó. Pues esta es una habanera. Esta es una habanera cuya letra era un poema, es un poema de Francisco Lebrato, hermano de mi pianista, que por cierto está aquí esta tarde por motivos, de dificultades. No hemos podido hacerlo con piano, pero ya veréis cómo las orquestaciones que he traído son maravillosas. Son de Olga Ramos, de Luis Aguilé y mías también. Voy a seguir. Cumplidos los 11 años, la familia, mis abuelos y sus hijos se vinieron a Madrid y allí siguió Olga estudiando en el Real Conservatorio de Música, teniendo como profesores a dos virtuosos, don Antonio Fernández Bordas y don Enrique Iniesta. Fernández Bordas fue alumno de Pablo Sarasate. Con 18 años Olga, y ahora vamos a verla, qué guapísima era, es una mujer bellísima. Podía ser una artista de Hollywood, ¿verdad? Pues ahí tenía 18 años. Una vez terminada su carrera de violín, en la que obtuvo primer premio de música de cámara, Olga Ramos empezó a trabajar, convirtiéndose en figura imprescindible, siendo pionera al crear la Orquesta Fémina, la primera orquesta femenina de España, con la que recorrió todo el territorio. Quizás por eso el maestro de periodistas Emilio Romero la denominó la peregrina de los viejos cafés con música. Aquí está. Esta es una fotografía posterior, cuando le hicieron en el Teatro Madrid un homenaje. Ella trabajaba ya estaba casada, yo existía ya, y entonces sus compañeras vinieron a homenajearla también, pero realmente eran mucho más jóvenes cuando ya creó su orquesta. Ay, los cafés, qué importantes fueron para las Olgas, empezando por mí también, porque allí conoció a mi padre en el Café Universal de la Puerta del Sol. Mi padre, compositor, poeta, arreglista e impecable intérprete de bandoneón, de clarinete y de saxofón. Ahora veremos una fotografía del Café Universal. Mi tía Beatriz, la batería. Mi padre, mi mamá, Magda Martín, la gran pianista, y Lillo, que era mítico de lo buen trompeta que eran. Eran tan buenos, los arreglos de mi padre eran tan perfectos, que un día, después de escuchar la alsaciana, se levanta un cliente, se acerca al borde del escenario y le dice: Olga, ¿quién ha hecho los arreglos? Y dice ella muy orgullosa: Enrique, mi marido. Dice: pues la voy a felicitar, pero quien la está felicitando es Jacinto Guerrero, el compositor, autor, entre otras, de la alsaciana que acababa de interpretar. Bueno, la orquesta Olga cosechaba éxitos inenarrables de los que yo he sido testigo. En cierta ocasión, Pablo Sorozábal, otro grande, después de escuchar a mi madre tocar Katiuska con tal perfección y con tal sentimiento que se oía la letra, sentenció: Olga debería dedicarse solo al violín. Quizás tenía razón, pero se hubiera perdido una singular cupletista que se reinventó el cuplé. Ahora vamos a ver uno de los cuadernillos que se repartían en las noches del cuplé. Ahí está Olga, espléndida, espléndida. Debutó con 50 años en el cuplé, después de una larga carrera, pero muy anónima, excepto en la profesión y en los cafés, pero no hizo películas, hizo una y se quemaron los estudios Roptense, por lo cual nunca se supo. Digamos, anónimamente triunfaba, pero luego vino el triunfo. Ahora lo diré. ¿En qué año? Pues justamente en 1968. También hace 50 años
qué fechas estas. Mi padre murió en el 88, hace 30. Yo debuté en Iberia porque no me dejaban ser artista, también en el 68. O sea que este año es muy particular para nosotras. Pues en 1968, con 50 espléndidos años, Olga debuta en un local de Madrid llamado El Último Cuplé y el público descubre una nueva forma de interpretar el bello género. ¡Qué embrujo! ¿Qué valores aportó Olga Ramos a un género ya aletargado? Y digo aletargado porque vosotros, que sois los expertos, sabéis que es un género que ha sufrido, pues cuando fue el rey de la música ligera, al principio de los 30 ya se extinguió, no había habido renovación en cuanto a artistas, habían envejecido sus intérpretes y llegó la copla maravillosa y fue otra moda. Hasta que vino ese programa de radio, aquellos tiempos del cuplé, que decían los vejetes que lo presentaban, polka, Pérez, polka. En fin, eso es una cosa que me ha contado un amigo mío. Y al final, ¿qué ocurrió? Que cuando vino la película volvió otra vez a la palestra el cuplé durante algunos años con Sara Montiel, pero volvió al letargo. En el año 68 ya no se hablaba del cuplé en Madrid, pero ahí estaba Olga. Además hizo una labor, Olga, no solamente como intérprete, sino que al ser músico, el dueño del Último Cuplé, que así se llamaba el local, que era un anticuario rumano, le dio un libro que era un archivo de partituras. Y ella, como era músico, iba leyendo las partituras y las reconocía porque su madre, aunque no había sido artista, porque no la habían dejado, cantaba de maravilla todo aquello. Y entonces, hombre, esto lo cantaba mi madre. Y eran famosísimos en su época, pero estaban absolutamente olvidados. El sátiro del ABC, el peluquero de señoras. Oye, el peluquero, os voy a cantar un poquito. Mirad. Como está basado todo en hechos reales, resulta que cualquier cosa llamaba la atención y el compositor de turno componía pues, un cuplé. En este caso es un señor que se atrevió a ser el primer peluquero que se instaló en Madrid, porque eran peinadoras. Estaba muy mal visto que los caballeros anduvieran en los cabellos, y entonces iban hasta domicilio. Pero llegó el peluquero y tenía mucho tipo de clientas. Estaban todas locas por él porque era guapísimo. Y un día llega una señora mayor y dice: una vieja muy presumida la otra tarde se presentó a pedirle que se le hiciera un peinado 3,000 fot. Quiero que me haga usted un postizo que cubra todo por igual y que me rice usted este bucle de una manera original, pues lo demás lo tengo yo todo rizado natural. ¡Ay! Bueno, pues esos cuplés no se habían vuelto a cantar, ni el sátiro del ABC, como he dicho, ni el peluquero de señoras, ni el ojo de cristal. Bueno, pues tengo que cantar el ojo de cristal porque si no lo canto... Esto es un señor que se va a la guerra y en medio de la batalla, ¡zas!, pierde un ojo. Y como todo lo moderno se compraba en París, se va a París y se compra un ojo de cristal. Todo el día presumiendo con su monóculo. ¡Oh, qué éxito! Porque era muy guapo. Llega la noche. Cuando se fue a dormir, con toda precaución, en un vaso con agua el ojo colocó. Mas luego al despertar, el vaso equivocó y a tientas con el agua el ojo se tragó. Prum, prum, prum. Como es de suponer, el ojo de cristal tranquilo recorrió su curso natural. Y don Marcial pensó, esto tiene que ser ocular. Y se va a ver al oculista y le dice el oculista: don Marcial, póngase bien, que le voy a auscultar. Y don Marcial se puso boca abajo para dar facilidades. Le registró el doctor y sin titubear pensó que era un fenómeno sensacional. Dice el médico: parece que me miran. Pero en vez de operar, le dijo: no, señor, usted debe exhibirse en un music hall. Trum, trum, trum. Y en la segunda parte, porque en la primera no la ha cantado, dice monóculo, pero en la segunda dice: con monóculo, chic, que le estará muy bien. Si usted se exhibe así, ya me lo dirá usted, tendrá usted un fortunón y la celebridad, pues no ha nacido nadie aún que tenga ese ojo de cristal. Así que
digamos que mi madre hizo una labor fantástica como rescatadora del género, pero es que además aportó una personalidad, un carisma, una forma de cantar distinta. Y en eso fue autodidacta, porque a pesar de sus estudios de violín y también haber estudiado canto y baile y todo lo que se preparó, pero luego fue autodidacta, no se parecía a ninguna. Supo elegir además un repertorio amplio y seductor, incluyendo los pícaros y cómicos cuplés de la delicada Fornarina o los intensos, sentimentales y dramáticos de la exquisita Raquel, Meyer, sin olvidar a la Goya, Mercedita Serós o la bella Chelito, pero siempre imprimiendo su inconfundible estilo. Las noches del cuplé se convirtió en cita obligada de cuantos querían sentir Madrid. Pero luego surgía la sorpresa. Olga Ramos no solo cantaba como Los Ángeles, Olga Ramos tocaba el violín maravillosamente. El gaitero de Gijón. Ahora un poquito imito las las luces, gaitas. por favor. Escuchan dos cuerdas todo el tiempo, como en las gaitas. La nota tenida es el roncón de la gaita. Ahora es el matiz, porque se aleja la gaita. ¿Cómo traerá el corazón el gaitero de Gijón? Quitarlo ya. Ahora imito las gaitas. Sí, es que al principio yo decía, ¿cómo traerá? No, quitarlo, que he acabado. ¿Cómo traerá el corazón del gaitero? Porque hay una poesía que dice, el baile está comenzando. ¿Y el gaitero dónde está? Está a su madre enterrando, pero enseguida vendrá. ¿Y vendrá? Pues ¿qué ha de hacer? Cumpliendo con su deber, vedle con la gaita, pero ¿cómo traerá el corazón el gaitero de Gijón? Que es lo que ella estaba diciendo al principio.
Pues sí, eso la hizo sin duda distinta de todas las otras cupletistas, porque aportó esa gran preparación musical. Y eso le sirvió a ella, como decía, mi padre me obligó a estudiar el violín, pero eso luego fue el descanso de mi voz. Cuando tenía fatiga, cogía su violín y tocaba como maravillosamente. Bueno, pues llegó el tiempo. Ahora hay que poner de nuevo el archivo de las imágenes para poner la última, que es una foto en la que el ministro le está entregando la medalla del trabajo porque Pimentel era. Porque lo que yo quería decir es que llegó el tiempo de los reconocimientos. Uno de ellos aquí está. Entre sus premios y distinciones más importantes están el ya mencionado premio de primera clase en violín, Medalla de Madrid al Mérito Artístico, no pasa nada, Medalla del Trabajo, Medalla de Agustín Lara, una calle en Badajoz y una glorieta en Madrid. Y una placa del Plan Memoria de Madrid en la fachada del edificio donde estuvo el Gran Café Universal, en la Puerta del Sol madrileña. Creo que mi mejor tributo será mostrarles lo que de Olga Ramos aprendí. Yo tuve esa suerte. A mí el ser hija de Olga Ramos no me ha servido para promoción ni para salir en programas de televisión. ¿Por qué? Pues porque mi madre, sinceramente, era una señora. Una señora. Iba con su marido, con su hija, a su casa. Una vida de una gran artista en el escenario y una señora en su casa. No hay nada que se pueda contar de Olga Ramos. Habrán investigado en esos programas infames de la televisión y no han encontrado nada, con lo cual yo tampoco les intereso, porque el arte, que es lo que nosotras, es que yo lo tengo, ofrecemos, ya no vende. Bueno, no lo digo tampoco con amargura, ¿eh? Pero sí que igual que efectivamente para promoción mi madre no me ha servido, pero sí que me sirvió para lo más importante, aprender a cantar cuplé, porque lo aprendí de primera mano. Ella, noche a noche, la veía, no me cansaba de oírle cantar el Cipriano, de oírle cantar la Violetera, de oírle cantar Doña Mariquita. Y he elegido un repertorio corto, pero que creo que va a ser importante para que ustedes ya puedan apreciar si yo puedo ser la continuadora de Olga Ramos, porque lo que más anhelo en este mundo es que permanezca en la memoria musical de España el cuplé. Así que voy a empezar con plumas, me las he quitado porque cuando hay picardía hay plumaje, un vals, o sea, un cuplé a ritmo de vals, porque lo que nosotros hemos hablado del cuplé efectivamente ha sido muy interesante, pero hay que matizar que el cuplé es muy variado, tiene muchos estilos, puede ser picaresco, puede ser, como decía Manuel Román, parece que es lo que ha quedado más en la memoria, pero es dramático, ay, gracias, hijo mío, es sentimental, es frívolo, en fin, hasta patriótico, porque hay algunos que hablan militar, como la Cirila. O sea que hay muchos tipos de cuplés. Tiene muchos estilos, tiene muchos ritmos y ahí está quizá la dificultad, que yo lo canto como el que lava. Así que cuando quieras, guapo, ponme el primer tema, que es Tápame. Alto, alto, que se oiga. Tenéis que corear, ¿eh? En la playa se bañaba una niña angelical, mientras las olas besaban su figura escultural. Al entrar en la caseta a quitarse el bañador, va y le dice a su bañero, llena de encanto y rubor: tápame, 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 que estoy helada. Para mí será taparte la felicidad soñada. Otra vez. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven acá, cariño mío. Las chicas aquellas no tenían
problemas en aquella época, pero se los buscaban. Fijaros esta, fíjate. Una tarde de aguacero, teléfonos, sin paraguas, soledad, se mojaba y la chiquilla iba caladita ya. Un pollo la quiso entonces con el suyo resguardar y llegó tan oportuno que ella dijo sin tardar: venga, nenas, tápame, 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 que estoy helada. Ellos: para mí será taparte la felicidad soñada. Ñoñas, ñonas, tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven acá, cariño mío. Para mí será taparte, hija mía. Tápame, 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 tengo frío. ¿Cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? ¡Olé! Ay, me voy a desplumar y me voy a enmantonar para cantaros un chotis titulado Con una falda de percal plancha. Bueno, me voy a dejar esto por aquí. Así. Con una falda de percal plancha, claro que me antojo, ¿eh? Goma, pastillas de goma que son. Esto es de una obra titulada Cuadros insolventes de finales del siglo XIX, que es como se llamaba el cine al principio, Cuadros insolventes. Y de la obra destacó este chotis. Que vino una colección de sonido, porque con una falda de percal plancha y unos zapatos negros de charol. No charol, Bueno, pues una vez explicado, Rico, esto, dale al manubrio. Con una falda de percal plancha y unos zapatos negros de charol, en el mantón de fleco arrebuja, por esas calles va la gracia de Dios. Con un poquito más fuerte la música. Colocado así y muy justito el pie del pantalón, el chulapón pasea por Madrid luciendo todo lo que Dios le dio. Iban al baile derramando sal y si es un chotis se lo pide él. Y si se agarra con firmeza y tal, comienza el movimiento que ve usted. Fíjense qué movimiento, muy pegado, sobre todo muy pegado, como si te hubiesen dado sinteticón. Con una falda de percal plancha y unos zapatos negros de charol. Bien. En el mantón de fleco arreboja, por esas calles va la gracia de Dios. Y al vernos en la bombi casualmente, donde diariamente damos unas vueltas del chotis
No hay quien pueda con nosotras, ni en Italia ni en París, ni quien baile con la gracia y al estilo de Madrid. ¡Que sí! Del maestro Alonso. ¿Qué ocurría con este género y con el chotis? Porque el chotis y el cuplé convivían perfectamente en la época y muchos chotis venían de revista y muchos chotis salían en zarzuelas. Este chotis es del maestro Alonso. Compuso letra y música, no solamente la música, de una revista titulada Las Cariñosas. La Lola, una real hembra de los años 20. Vamos allá, guapo. Un mantón me he comprado con algún dinero que tenía ahorrado y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera vaca ni pintado y eso está probado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha de tapar. Y en mi barrio ay de mí todas las cotillas me suelen cantar y decir así: la Lola. Dicen que no duerme sola, hacía bien, porque han visto a un mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete la Lola, que en las batas gasta cola, ole, y camisa de farola, de las de tira borda, la camisa de la Lola, ¿quién no la conocerá? Las cosas que me habrá tapado y aún me ha de tapar. Y en mi barrio ay de mí todas las cotillas me suelen cantar y decir así. Ahora todos: la Olga, mirándome de mala manera. Dicen que no me gusta el curruqueo porque han visto un mozo y no ven dónde se mete. Tres meten la más guapa, que en las batas gasta cola y camisa de farola, de las de tira borda, la camisa de la Lola, ¿quién no la conocerá? ¡Ole, ole! Hemos hablado un poco de pasada, hemos hablado como de pasada de mi padre, pero mi padre fue fundamental en la vida de mi madre porque mi padre fue su apoyo, el contrapeso, absolutamente consciente de que la estrella era ella y él siempre en segundo plano. Le compuso infinidad de canciones. La que os voy a cantar ahora la consideró mi madre como el mejor testamento que pudo dejar para la familia. Ese mensaje que dejó mi padre. Vamos a escuchar La Yaya. La Yaya peina en sus sienes y los plateados
Con ellos teje recuerdos de su pasado. La yaya viste de negro con falda larga, como en las noches de sus veladas. La yaya tiene en su frente un pentagrama surcado de melodías casi olvidadas. La yaya quiere a los suyos con toda el alma, toda su alma, pura y lozana. Mi dulce consejera, abuela, yaya. ¿Eres yaya? No discutáis con ella, haga lo que haga. Es el árbol que os dio la ocasión de nacer y hoy implora el favor de tu querer. La yaya tiene en su mente mil pensamientos surgidos de desengaños y sufrimientos. La yaya quiere a los suyos con toda el alma, toda su alma, pura y lozana. La yaya, la abuela, la yaya. Tengo que decir, voy a hacer dos benivenes sobre la marcha. Una se lo voy a dedicar al técnico de sonido, porque me he saltado un cuplé y él se ha dado cuenta, porque estaba el loro, y ha puesto el del que yo estaba hablando. Ahora va a ir el otro, el que yo me he saltado, que también tiene su inconveniente, su problema. Pero antes de eso, el cuplé que le voy a dedicar al técnico es: le dedico mi cuplé al técnico de sonido porque ha dejado a Madonna y se ha quedado conmigo. Un aplauso para él. Y ahora, algo que decía Camilo José Cela decía de mi madre, Olga Ramos hace presente el pasado. Y yo con su escuela, pues también me invento cosas de ahora, que son de aquella época, en la música, pero sin embargo que es de esta lo que os voy a decir. Lo tenía que haber cantado al principio, porque ha habido dos interrupciones, pero no importa. El móvil es un invento muy útil y extraordinario, pero es el mayor tormento, mi vida, delante de un escenario. Y este que canté el otro día en Las Vistillas. Este año se celebra un evento extraordinario, pues la sin par Olga Ramos celebra su centenario. Bueno, voy a seguir. Ahora vamos con La Violetera. Fíjate, yo puedo cambiar, yo estoy en un teatro en Madrid, en septiembre me podréis ver si queréis, estoy en un teatro. Bueno, pues lo voy a decir porque total, ya aprovecho para hacer publicidad. Teatro Prosperidad, todos los viernes últimos de mes estoy allí, llevo 7 años, pero ¿puedo hacer más publicidad? Es que el lunes, con una cantante de copla maravillosa que se llama María Gracia, estamos haciendo un espectáculo que se llama Historia de la copla y el cuplé.
como cada una aportamos lo nuestro, sale un espectáculo verdaderamente precioso, de verdad. Es en la sala Galileo Galilei, en Galileo 100. Luego os voy a dar, si queréis, os voy a firmar autógrafos al terminar, si queréis, y entonces os voy a dar el afiche. Bueno, pues ahora, cuando tú quieras, La Violetera. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Cómpreme usted este ramito que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, llévelo usted no tiene chandal. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza. Llévelo usted, señorita, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, llévelo usted, señorita, para lucirlo en el chandal. Que no vale más que un real, del maestro José Padilla. Como dijo antes Manuel Román, efectivamente, creo que fue él, pero todos entienden, o sea que si no fue él, fue Javier, y si no, el otro amigo de Murcia. Que quiero deciros que uno de los mejores compositores que hubo fue Padilla, que compuso efectivamente dos cuplés emblemáticos, El Relicario, que hay quien lo canta llorando desde el principio y el torero se muere en la segunda parte, y La Violetera. Efectivamente, Raquel Meyer tenía la virtud de, no le hacía falta estrenar cuplés, ella los hacía eternos, cuplés que habían pasado desapercibidos en otras, como pasó con El Relicario, y ella le dio la universalidad, le dio la eternidad al cuplé. Qué bonito. Y luego vino Elgar Ramos y remató la faena y quedó precioso. El cuplé. ¿El cuplé os gusta el cuplé? Machado dudaba qué será el cuplé y mi padre dijo, el cuplé es galanura. El cuplé es picardía. Tiene mucho de ternura, de nostalgia, de alegría. El cuplé es la chulapa que en dar celos se recrea. Es el garbo de la guapa y la suerte de la fea. Es el duende caprichoso que delata y entromete al galán jacarandoso y a la lola del sainete. El cuplé es relicario de la tragedia torera. Es la cuenta del rosario de la novia que le espera. Es la verja con macetas del recóndito balcón donde salta la saeta al pasar la procesión. Es el sol de los abriles de la maja calesera. Es el coche del Madriles y la eterna violetera. El cuplé es tantas cosas que no comprendo por qué. Puede haber gente dudosa que ignore qué es el cuplé.
Si mi madre tenía un buque insignia, ese era el Cipriano. Y ocurrió una cosa muy divertida con lo del Cipriano. Mi padre ya estaba retirado, tenía 11 años más que mi madre y sabía de sus éxitos en las noches del cuplé, pero no iba. Se encontraba mayor y no iba a verla. Pero empezó a darse cuenta que el personaje del Cipriano tenía mucho éxito. Y él sabía que el Cipriano era él, porque mi padre se llama Enrique, pero mi madre encontró tanta similitud entre el personaje del Chotis de Martínez Abades y mi padre, que empezó a decir, mi Cipri, mi Cipri, mi Cipri. Y todos decían, ¿quién fuera el Cipriano? Hay que ver el Cipriano. Y tuvo celos de sí mismo, porque era un personaje inventado por mi madre, adjudicado a él. Y entonces una noche se fue al teatro y ahí estuvo viéndola, admirándola. Esa es la historia del Cipriano. Pero mi madre empezaba muy guasona y decía, os voy a contar la love story de mi Cipri, Cipriano y yo. Y fijaros el último mantón que me voy a poner como es. Con permiso de los que están en Cataluña, este se llama de los catalanes. Es verdad, este tipo de mantón con flores grandes se llaman mantones catalanes. Pero qué va, si son muy buenos, sé que hay unos cuantos revoltosos, pero qué va, yo además tengo muchos amigos. La paisán de la Font del Gat, una noia, tengo muchos amigos catalanes. ¿Cómo es el mantón de pico? O así. Pues le digo que voy a demostrarlo. Está bordado para ir de pico. Pero estos mantones son tan enormes que no se pueden manejar bien de pico. Entonces, las olgas, ni es porque sea andaluz ni porque sea madrileño ni nada. Siempre, si son grandes, van doblados y si son más pequeños de pico. Un día iba yo por las Vistillas, la calle de la Colería, y me estaban haciendo una entrevista desde Telemadrid. Y hacía un calor, era sencillo un calor, yo con el mantón este. Y viene un castizo y me dice, oye guapa, ¿no tienes calor con ese mantón? Y digo, pero ¿cómo voy a tener calor si es un abrazo que me da mi mano? Iba mi madre muy postinera y jacarandosa a echar los alfileres, porque en Madrid, el 13 de junio, San Antonio de la Florida, es costumbre que las solteras, las separadas, las divorciadas, las anuladas antes y después, las ahí te quedas, y las viudas, yo por ejemplo, aquí donde me tenéis, soy viuda de un vivo. Hace 30 años que se fue a por tabaco y ahora me pide amistad en el Facebook. Y le digo, vamos, anda, que te caes de la baranda. Bueno, total. Iba mi madre muy postinera y jacarandosa a echar los alfileres cuando de pronto de lejos se ve un chulapo, mi padre. Mi padre con el tiempo se quedó hecho un bacalao, pero entonces estaba con todas sus cositas completo. Y le vio tan guapo que dice, ¿para qué voy a ir yo a echar los alfileres? Pero qué pérdida de tiempo con lo que se me viene de frente. Y entonces se le ocurrió una estrategia, pensó, cuando pase por mi lado, le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado, no le dijo nada. Pero a ella le dio lo mismo, porque como lo tenía pensado, así lo ejecutó. Lo quería mucho, pero en broma me decía, ojalá lo hubiese ejecutado y no tendría lo que me ha quedado, un pensionista caduco. Fijaros si estaba caduco el Cipri, que se tomaba el turrón en la batidora. Claro, cuando llegaba enero mi madre tenía 2 desdentados, la bati y el Cipri. Total, que se enganchó en los flecos en los botones. Y vosotros con alarma preguntáis, ¿en qué botones? Se enganchó los flecos en los botones.
Los de la chaqueta. Si además ahora tenéis un ras, oye, más comodidad para nosotras, que no tenemos que coser botones. Y con el pretexto del enganche y del desenganche vino la conversación, vino el conocimiento, vino el reconocimiento y al año yo. Por cierto, que se me ha olvidado contar una anécdota de mi padre y mi madre cuando se casaron, se querían mucho y tal, pero antes de casarse, yo es que nací, decían, eres ochomesina. Y cuando fui mayor me lo contaron, no hija, no eras ochomesina, pero tu padre era tan bueno que le di un adelanto. Anda, guapo, tócame el organillo. Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado. Y bailando te dice unas cosas que a una la vuelve loca porque es muy ilustrado. Resalado. Con el chiotis se vuelven mochiales y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbián. Y bailando el chico más labia que puede tener la savia de la Pardo Bazán, es un truán. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. Fíjate, Cipriano, te doy un revés que te pongo del derecho. Que tienes la mano tonta, Cipri. Y decía mi padre, Olga, es la fuerza, la gravedad. La otra tarde, bailando en la bombi, por mor del Valdepeñas, se puso muy pesado, qué pesado, oye. Y por menos del canto de un duro, con él formaron bronca el Pili y el Pelao. Y el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad. Pero el genio se le fue calmando y seguimos bailando y aquí no ha pasado nada, es la verdad. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 hijo, ya estamos con la mano, mira tú que estás pesado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento quedas plantado. ¡Anda ya, Cipriano! Me voy a despedir con algo muy especial. Es una habanera de mi padre también, titulada Evocación, y que es una estampa de Madrid muy bonita y muy trágica, porque transcurre cuando el atentado a don Alfonso XIII. Por eso hay un momento que dice la canción: alguien quiso con un bulo correr la noticia de un fatal suceder, porque dijeron que había muerto el rey y la reina, y no había sido así. ¿Y qué tiene de especial esta habanera? Pues que mi madre, cuando tenía 86 años y no tenía arrugas en la voz, y por eso lo hizo, grabó esta habanera.
Yo acabo de terminar un disco que se llama Evocación, justamente, que se grabó en directo en el teatro donde yo actúo, con público y todo. Este tema, los demás se grabaron sin público, pero esto en directo, ¿eh? O sea, aquí no hay trampa de que cojas, me corto aquí porque me he equivocado, me he desafinado. No, va de arriba abajo entero. Y esta evocación, yo he retomado aquella grabación de mi madre y en la segunda parte entro yo cantando. O sea que entre el 2004 que cantó mi madre y el 2018 es el tiempo que ha pasado desde una primera grabación a la segunda. Y con eso me voy a despedir de ustedes. Luego, si ustedes lo desean, me voy a sentar en una mesita que me han preparado por aquí, por si quieren subir a que yo les firme, o me acerco más aquí para que no suban, esto para que les firmen esos folletos que vienen muy bonitos, y por si alguien, oye, alguien quiere el disco, pues yo con permiso de la Biblioteca Nacional, como está súper bien de precio, porque ahora no se puede uno poner precios que lo veas, porque todo el mundo se lo baja, pues no. Este tiene unas fotos magníficas que son almografías. Hay por aquí una chica que está haciendo fotos, pues es almógrafa. Patricia Llaneza, los que me veáis por internet, si queréis un buen reportaje, ya sabéis, a la almógrafa. Y vais a escucharme cantar Evocación. Para ver la parada en la Plaza Oriente, iba por las mañanas bastante gente, tanta que los que no eran madrugadores ni el plumero guipaban cuando desfilaban los gastadores. Pero todo aquel que a tiempo llegó y en los soportales sitio encontró, pudo verlos desfilar mientras el mayor marcaba el compás. Y hasta puede que llegaran a ver a través de algún balcón la silueta de una infanta que a su pueblo cautivo. Evocación de aquel Madrid de mi juventud que ya nunca más volveré a vivir. Cuando aquel Corpus Christi se celebraba, pamelas y mantillas coloreaban, mientras que desfilaban los de Pavía, que pisando adoquines al son de clarines enardecían. Alguien quiso con un bulo correr la noticia de un fatal suceder, y aunque el público temió, ningún soldadito se estremeció. Solo hubo en la calle baile, un presagio de emoción, al pasar frente a Palacio la última procesión. Evocación de aquel Madrid de mi juventud que ya nunca más volveré a vivir.
Gracias. Gracias, público. Gracias. Muchas gracias.